Hola, hoy voy a presentarles lo que es el proyecto de defensa final para la clase de noveno semestre de Ingeniería Geofísica. El tema de investigación es prospección electromagnética como base de los estudios de zonificación geológica, elaborado por mi persona, Brian Josué Díaz Palacios. Esta presentación consiste en una breve introducción a lo que es el tema de zonificación geológica, además de una breve introducción a lo que es la metodología geofísica. Posteriormente se presentarán lo que son los métodos de tomografía eléctrica, método magnético, método GPR, todos ellos en base a los parámetros electromagnéticos, y se presentarán las conclusiones obtenidas de este trabajo. La zonificación geológica en sí consiste en un conjunto de técnicas geotécnicas, geológicas y geofísicas para la evaluación de los mecanismos de suelo y a su vez de lo que son los parámetros estructurales, los parámetros de suelo que puedan hacer fallar o colapsar estructuras civiles. Un ejemplo claro de la importancia de una zonificación geológica es el terremoto de 1972 aquí en Nicaragua, el cual técnicamente dejó una gran destrucción en todo lo que es el sector principal de la capital, como podemos ver en la imagen aquí presentada, donde podemos observar cómo un terremoto devastó todo, por en parte y mucha dependencia en gran medida a la poca zonificación o a la nula investigación que se había realizado en este terreno. Además, la zonificación geológica también permite la planeación de obras civiles, permite la planeación de un buen diseño urbanístico y a su vez la protección de vidas humanas. Aquí podemos presentar lo que son los principales métodos de geofísica aplicada, los cuales son el método magnético, el método gravimétrico, el método geoeléctrico, el método electromagnético y el método sísmico. Todos ellos son los métodos principales que se utilizan en geofísica aplicada. También se encuentran otros, los cuales son métodos radiométricos, los métodos geotérmicos, los cuales tienen un enfoque de aplicación específico. Cada uno de estos métodos se rige por un parámetro físico. Por ejemplo, el método magnético se rige por lo que es la susceptibilidad magnética. El método gravimétrico se rige por lo que es la densidad. El geoeléctrico, dependiendo del método geoeléctrico a utilizar, se dividen en métodos con parámetros de resistividad o métodos con polarizabilidad, como es el método de polarización inducida. En el método electromagnético, el cual es uno de los más variables, se encuentran parámetros como la constante dieléctrica, porcentaje de intensidad de componentes de campo magnético y o eléctricos. Y en los métodos sísmicos, los cuales el parámetro principal es la constante elástica, y así poder evaluar lo que son las velocidades de onda sísmica. El método de tomografía eléctrica, uno de los principales metodologías geoeléctricas, es un método multielectródico de corriente continua, el cual hace inducir una corriente eléctrica para poder ver en 2 dimensiones o 3 dimensiones las variaciones de la resistividad eléctrica en el subsuelo. Esta metodología está basada en el parámetro de resistividad. Ese parámetro tiene muchas implicaciones desde el punto de vista físico, tanto en el nivel clásico como en el nivel de física moderna o cuántica, el parámetro de resistividad. Además de que las propiedades de conductividad vienen en dependencia de lo que son los enlaces los enlaces que presentan la materia. Dentro de ellos podemos ver que cada uno de estos enlaces depende del potencial en el que se ven involucrados. Aquí podemos ver lo que es la ecuación de la función de potencial de enlace, donde A y B son constantes asociadas a las fuerzas de atracción o repulsión en cada caso. N y M son números enteros pequeños,
y R es la distancia internuclear de separación entre dos átomos. Aquí podemos ver cómo es la variación de la función de la energía en específico, donde podemos ver la separación en equilibrio que se considera y el potencial de atracción. Estas ecuaciones vienen delucidadas de la ecuación de Schrödinger para la mecánica cuántica. En sí hay tres tipos de enlaces principales desde el punto de vista de la física del estado sólido, los cuales son los enlaces iónicos, los covalentes y los enlaces metálicos. Los enlaces iónicos consisten en el ceder o adquirir un electrón. Esto en específico significa de que podamos observar, digamos, en la figura cómo el átomo de sodio cede electrones al átomo de cloro. Entonces, en sí, el sodio y el cloro quedarían como iones, uno como catión, el otro como anión. Y aquí podemos ver que en los enlaces en específico lo que se ceden son electrones. Los electrones que tienen una carga cuantizada lo que están haciendo es ceder energía eléctrica, una interacción en específico que tiene que ver específicamente con la fuerza electromagnéticas de los materiales, así como también los enlaces covalentes, los cuales son en específico más característicos para las sustancias orgánicas, en donde un electrón puede ser compartido por diferentes átomos. Y también se encuentran los enlaces metálicos, que son los más importantes a la hora de hacer un análisis de parámetros eléctricos, debido a que los metales presentan electrones cedibles muy fácilmente, y muchas de las veces tienen características donde también entre los enlaces iónicos podemos observar lo que es la medida de la susceptibilidad magnética. El método magnético en específico consiste en medir las variaciones de susceptibilidad magnética que presentan los materiales, que son medibles a través de un campo magnético. Aquí podemos ver en el diagrama lo que es el campo magnético interno generado por la Tierra. Este campo magnético es al cual están sometidos todos los materiales en la Tierra, y así poder determinar las principales características del medio. En específico, las propiedades magnéticas de los materiales dependen del momento magnético intrínseco del material. Este momento magnético se puede estudiar desde el punto de vista de la física cuántica con lo que son los espines. Los espines son propiedades intrínsecas de las partículas elementales, como tenemos en este diagrama lo que es el spin del electrón, el cual es un spin en sí de número medio, uno indicando hacia el norte y el otro hacia el sur. En sí, el momento magnético cuántico depende del spin del electrón, que viene dado por lo que es el momento angular de él, y intrínsecamente relacionado con las ecuaciones de Dirac, que son ecuaciones relativistas de una alusión de la ecuación de Schrödinger. En específico, el método magnético lo que hace es medir las variaciones del campo magnético en los materiales a través de las propiedades que ellos mismos presentan, que es a lo que está sometido por el momento magnético cuántico a lo que les pertenece. Aquí podemos ver una resolución de lo que es el momento magnético en función de la componente del campo magnético F, en donde está relacionado a través de el radio de distancia en la Tierra, la permeabilidad en el vacío y las coordenadas geográficas presentes. El momento magnético se puede medir a través de esta manera, utilizando lo que es un análisis armónico del campo geomagnético.
donde X, Y y Z son los que se utilizan para ver en sí la componente principal del campo magnético a la inducción, donde X, Y y Z se pueden dilucidar de la función potencial asociada al campo magnético phi, que podemos ver exactamente en esta ecuación que viene dado por los polinomios de Legendre, por una solución radial y por una solución con una solución donde se presentan lo que son los coeficientes de Gauss para el campo geomagnético. La resolución de la ecuación del potencial geomagnético, al final, a través de estas constantes que podemos ver al lado izquierdo de la pantalla, nos darán lo que es las componentes en sí en función de las coordenadas geográficas y de los coeficientes de Gauss que vienen dados por el IGRF. El IGRF lo ha calculado desde 1960 aproximadamente hasta la actualidad. Actualmente se utiliza el IGRF 13, el cual es válido para 2020 a 2025. Utilizando los parámetros principales R, mu sub 0, teta, lambda y los coeficientes de Gauss, podríamos calcular lo que es el momento magnético del área de estudio que es definida en Ineterno, donde tenemos X, Y, Z para valores de 27.748,93 nanotesla, Y es dado 17.752,26 nanotesla, y Z es 21.640,21 nanotesla. Al final, utilizando la ecuación presentada anteriormente, la intensidad del campo magnético para el área de estudio es 35.223,11 nanotesla y el momento magnético del área de estudio es 2,4232 por 10 a la 19 amperes metro cuadrado. El momento magnético que presenta el área de estudio es el momento magnético al cual se van a inducir las propiedades de los materiales a los que se ven sometidos, y utilizando un magnetómetro, en este caso en nuestro trabajo utilizamos lo que es un sensor magnético en un teléfono inteligente, podríamos ver las propiedades de este. Aquí podemos ver el resultado de un procesamiento y del levantamiento realizado en el área de estudio, que es en los previos baldíos de Ineterno, donde el método magnético nos da resolución a través de la presentación de dipolos magnéticos, los valores máximos y mínimos presentes para el campo magnético residual. Cabe mencionar que este campo magnético residual fue obtenido de los datos en bruto levantados, los cuales se vieron sometidos a un procesamiento de datos donde se hizo corrección por variación diurna, donde se eliminan los efectos externos del campo magnético. También se hizo el procesamiento de la resolución de un suavizado de frecuencia alta para así eliminar lo que es el efecto de caminado, que es el efecto de caminado que se presenta en los mapas magnéticos. Además, también se hizo el procesamiento de continuación ascendente, donde se obtuvo un único valor y que es aproximadamente igual a la intensidad de campo magnético obtenido por las ecuaciones teóricas. Aquí podemos observar que el principal patrón interpretativamente es un patrón lineal cercano a los 86, a los menos 86.2478 en las coordenadas de longitud. Este patrón es un patrón bipolar lineal a lo que presuntamente se podría adjudicar una falla, mientras que los otros valores máximos y mínimos se podrían interpretar como errores de la medida del instrumento en específico. Además, también se utilizó lo que es el método GPR, el cual consiste en la detección de objetos y capas de un determinado medio
haciendo uso de la emisión y recepción de ondas electromagnéticas, las que se propagan en el medio y son reflejadas por los contrastes entre los materiales que lo componen. En sí, en el método GPR, lo que se analiza es el parámetro cual y el principio de funcionamiento del GPR es la transmisión. Es un transmisor como antena que genera un tren de ondas de radio propagándose a velocidades cercanas a la luz y en el medio material. Este será del orden de una decena o varios miles de nanosegundos. Al final, el método GPR lo que hace es presentar variaciones en función del tiempo y de la distancia. Como aquí podemos ver, estos son los resultados de los 4 perfiles levantados, donde podemos ver cómo se presentan las capas en específico del método GPR y en específico una anomalía asociada a un manhole en la cuarta medida. En este en específico, en el método GPR, no se presentan lo que son anomalías asociadas a fallas. Cabe mencionar que la profundidad de penetración para los 4 modelos es cercana a los 70 nanosegundos, que es aproximadamente 3 metros, por lo que el método GPR, en este caso, si se tratase de una falla a mayor profundidad, haciendo un análisis cuantitativo del método geomagnético, estaríamos en sí explicando que el método GPR no sería concluyente, no podría ver más allá de los 3 metros, los cuales podemos observar que después de los 70 nanosegundos los valores ya no tienden a soluciones reales, porque la atenuación en específico del medio hace de que las reflexiones ya no sean definibles por los materiales presentes, por lo que los primeros 3 metros son los 3 metros de confiabilidad en datos. En este caso, para el método GPR, lo que se hizo fue el procesamiento a través de una fase instantánea de menos 90 a 90. En específico, no se utilizó otro tipo de procesamiento y solamente queda reflejado ese valor anómalo en el cuarto perfil de medida. En específico, las propiedades electromagnéticas como las resistividades, la magnetización y la constante dieléctrica son propiedades físicas bien fundamentadas, todas ellas en base a las teorías modernas, como es la cuántica y la relatividad especial en el caso de las medidas en GPR, y todas ellas son representativas y con una base muy sustentable. Las 3 técnicas en conjunto son capaces de crear patrones tanto en modelación como en interpretación. En específico, la tomografía podría crear patrones geométricos, el método magnético dar en específico un patrón dipolar asociable a alguna falla geológica, y a su vez el método GPR podría corroborar para casos superficiales lo que son los cambios y valores en presente para la metodología en específico. Esto es todo, muchas gracias por su atención.